Voy a pedirles que abran su Biblia y vamos a leer nuevamente en el Evangelio según Mateo, capítulo 12. Mateo 12. Y voy a volver a leer los versículos 43 al 45. ¿Lo tienen? Ok, dice así. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por los lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Dios del cielo, gracias te damos, oh Padre, que nos das este día para disfrutarlo delante de ti, para traer nuestro corazón, nuestra mente, para que seas tú el que ministres, Padre, nuestra vida, que nos ayudes a entender, Padre, que traigamos esta palabra al corazón y entendamos las advertencias que de la boca de tu Hijo amado salieron para nosotros. Enséñanos, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén. Pueden tomar su asiento, mis hermanos. Voy a pedirle a los niños que van a salir que lo hagan a este momento. Mientras los que nos quedamos aquí, pues bueno. Pues quiero decirles bienvenidos, hermanos, todos, cada uno de ustedes. El domingo pasado tuvimos una bonita representación, ¿verdad? Cada grupo pudo disfrutar de una buena tarde, una buena comida, un buen convivio, compañerismo. Pasé por varios grupos por ahí, ¿verdad? Y claro, cada uno servía pues algo sabroso, ¿verdad? Y hermanos diáconos, ¿verdad? Todos aquellos que nos ayudaron, que contribuyeron para esta actividad, pues les quiero agradecer, ¿verdad? Y esperamos que sigamos cultivando ese convivio, ese compañerismo. Y también me da gusto ver a nuestro hermano Fidel, Fidel Linderos, ¿verdad? Que se vino, que el Señor me le cuide, hermano, y bendito sea Dios. Y cada uno de ustedes, mis hermanos, aquí estamos, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a meditar un poco en la palabra. Y claro, como siempre, ¿verdad? Comenzar con la pregunta, pues, ¿qué podemos sacar de este pasaje que hemos leído esta mañana? ¿Qué hay para nosotros? El título del sermón de nuestra meditación es El peligro de una casa vacía. Y quiero que ese título, mis hermanos, se grabe en la mente, ¿verdad? Que al transcurrir los días lo tengamos por ahí fresco. El peligro de una casa vacía. Yo creo que todos estamos plenamente conscientes de lo que ocurre cuando una casa se encuentra deshabitada. Sabemos lo que pasa. Una casa vacía conlleva graves riesgos que pueden derivar en grandes pérdidas económicos, daños estructurales, invasión de pestes, arañas, hormigas, ratas, serpientes y cuánto más. Una casa vacía es un inmueble especialmente vulnerable a las ocupaciones ilegales. Yo sé que en México pues tenemos la palabra paracaidista, ¿verdad? Ya saben a qué nos referimos. Yo no sé si en El Salvador existan. Sí existen los paracaidistas, ¿verdad? También existen, que son aquellas personas que
que se apoderan de las propiedades que se encuentran vacías, que se encuentran desocupadas, y una vez que entran para sacarlos, es difícil, se atornillan ahí de tal manera que se hace difícil poder desalojarlos. Una casa vacía también es vulnerable al robo, al vandalismo. Se vuelven centros de la actividad ilegal. Estas casas abandonadas pueden ser desmanteladas en cuestión de horas. Les roban el alambrado eléctrico, tubería de cobre. ¿Qué no hacen? Puertas, todo golpean. Una casa abandonada por falta de ventilación puede acelerar la aparición de humedad, varias especies de hongos, de mojo y todo tipo de maleza invasora. Podemos imaginar una casa abandonada llena de maleza y arañas, el olor a la humedad y todo eso. Una casa abandonada tiene el potencial de llegar a ser una casa invadida. No hay otra palabra más que una casa abandonada puede llegar a ser una casa invadida. El día de hoy, como ustedes y yo hemos leído, tenemos una enseñanza que ilustra un peligro que difícilmente identificamos. Jesús cuenta una parábola de una casa que aun cuando limpia, estaba sucia, estaba vacía. Increíble. La aplicación de esta parábola tiene que ver con el bien y el mal. Entonces, desde ahí comencemos a formar la idea. Una parábola que tiene que ver con el bien y el mal. Si uno quiere reformar su vida, no es suficiente con sacar el mal. Tiene que ser lleno de todo bien. De no ser así, el mal no nada más regresará, sino que regresará con furia. Ahora, cuando usamos la palabra casa como una metáfora para representar una vida, podemos decir que no nada más debemos vaciarla de aquellas prácticas dañinas, sino que debemos llenarla, saturarla del conocimiento y de la presencia de Dios. Muchos queremos el beneficio del cielo sin el compromiso. De esa manera, mis hermanos, podemos prevenir nosotros la invasión de creencias falsas, de prácticas ajenas, de influencias contrarias a la palabra de Dios. Y dice el Señor, si esta casa está limpia, llénala de cosas buenas, llénala de mi presencia. Entonces la pregunta que me inquieta es, ¿cuántos mantienen su vida individual o su vida familiar vacía y no se dan cuenta? No se dan cuenta. Por lo que debemos tomar los principios de esta parábola de Jesús y aplicarla a nuestra vida y a nuestra familia. ¿Y qué es ese principio que el Señor está trayendo? Bueno, para poder sacar el principio y la aplicación para nuestra vida, comencemos con el contexto. Porque si lo vemos así, inmediatamente como que lo rechazamos, decimos, ay no, aquí habla de demonios. Tenemos que ver cuál es el contexto. ¿Por qué dice Jesús lo que Él dice? ¿Y a qué se refiere? Entonces, ¿qué fue lo que provocó esta parábola? Fíjense lo que pasaba. Para este tiempo, el ministerio del Hijo de Dios estaba llegando al clímax de su popularidad y pronto terminaría con un golpe contundente que estremecería las puertas del infierno y el imperio de la misma muerte. Poco tiempo le quedaba al Señor y cada día estaba cargado de actividades. A donde el Señor llegaba, a la aldea a la que el Señor llegaba, a la que Jesús llegaba, atraía a multitudes de personas. A Él venían enfermos, cojos, ciegos, mudos,
paralíticos y algunos poseídos por demonios. Mateo nos cuenta que se le habían traído un hombre que había sido poseído por un espíritu inmundo que lo mantenía rígido, que lo mantenía ciego, que lo mantenía mudo. Nos dice Mateo. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. La condición de este hombre era notable, era notable. Todos sus sentidos se encontraban invadidos. No venía por sí solo, era traído, era tal vez hasta cargado, arrastrado para llevarlo a los pies de Jesús. El cuadro no es placentero. Ver esta escena, mis hermanos, es una de esas escenas que nos causa pánico. Mateo nos cuenta, mis hermanos, que Jesús le sanó de tal manera que el hombre comenzó a ver y comenzó a hablar. Es decir, este hombre había tenido un encuentro con la encarnación del Dios eterno y de un momento a otro quedó libre. Regresó a sus 5 sentidos, a su coherencia, pudo ver, pudo hablar, pudo responder al movimiento de su cuerpo por sí mismo. La gente queda maravillada, no podían explicar lo ocurrido y Mateo nos cuenta, y toda la gente estaba atónita y decían, ¿será este el hijo de David? La palabra atónita se refiere a maravillados, estaban absortos. Esta gente no encontraba una respuesta satisfactoria hasta que de entre uno de ellos se le ocurre la profecía. Porque recordó lo que había leído acerca del Mesías, el hijo de David, en 2 de Samuel 7:16. La profecía conmocionaba la esperanza judía y la restauración de la nación. Y la pregunta que se les viene a la cabeza, ¿no será este el hijo de David, el prometido desde la antigüedad? Esa pregunta, mis hermanos, que la gente hace, atraviesa como daga el corazón de la religión establecida. Si este era el Mesías, el hijo de David, entonces había comenzado la era mesiánica y ellos tenían que entregar el poder y no estaban dispuestos a aceptar semejante transición. Él había venido a los suyos, a los de su casa, a los de su pueblo, pero los de su casa no lo recibieron. Ahora podemos imaginar ese momento, mis hermanos, era maravilloso lo que acababa de ocurrir. Algo semejante nunca antes se había dado. El milagro estaba parado frente a ellos, coherente, viendo y oyendo, y no lo podían negar. Ahí estaba. Nos cuenta Mateo que en el momento en el que los fariseos escuchan la pregunta, ¿será este el Hijo de Dios, el Hijo de David? Respondieron en forma arrebatada diciendo, este no echa fuera demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Con esta respuesta revelan un profundo desprecio y rechazo por Jesús. Con la metáfora de la casa vacía, Jesús compara la vida del pueblo que lo estaba rechazando, de aquellos líderes religiosos, con la vida de aquel hombre que acababa de ser puesto en libertad de la opresión del diablo. Y ahí viene la parábola que acabamos de leer, cuando el Señor dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero.
Pero fíjense las últimas palabras, dice, así también acontecerá a esta gente, a esta generación, a este pueblo. ¿Cuál pueblo? El que lo acaba de rechazar, aquel que acaba de atribuir lo que Jesús hace al poder del príncipe de las tinieblas. Jesús, al hacer la comparación, les hace ver que esto es lo que ocurre en la vida de un hombre que ha sido librado si no permite que aquel que lo libró llene su alma. Y dice el Señor, de la misma manera ocurrirá con este pueblo si no permite que el enviado de los cielos llene su vida. Su postrer estado, dice, su postrer estado será peor que lo primero. Estas eran vidas deshabitadas, limpias, adornadas, pero vacías. Vean la escena. Vean la escena. Vidas limpias, adornadas, pero vacías. Y Jesús les llama deshabitados. Por tanto, el punto principal de Jesús no está sobre el principio de posesiones demoníacas, aun cuando reconoce la posibilidad de semejante acontecimiento. Lo que Jesús explica, mis hermanos, es el peligro que hay cuando se le rechaza, como lo habían hecho por completo los líderes religiosos. Esas casas limpias y adornadas estaban deshabitadas de la presencia del Dios de sus padres. Ahora ven en dónde está la conexión, mis hermanos. Sí, el Señor usa una experiencia tenebrosa porque eso fue lo que provocó la parábola. El hecho de que Jesús había sanado a aquel hombre endemoniado y lo acusan de hacerlo en el poder de Belcebú. Ahora tenemos la parábola y Jesús ahora relaciona la vida de aquel hombre con la vida de su pueblo. Un pueblo que estaba deshabitado de la presencia del Dios de sus padres. Lo que les está diciendo es que este rechazo y oposición los dejaría mucho peor que antes. Esta mala generación, y les llama mala generación, ejemplificada por los líderes religiosos quienes estaban rechazando a Jesús, encontrarían su postrer estado peor que el primero. Y en gran medida ellos rechazaron a Jesús porque no era lo suficiente mesiánico para su gusto, en el sentido de ser un Mesías político y militar. Y claro que su abatimiento llegó en el año 70 después de Cristo, cuando quedaron completamente arrollados por el ejército romano. Entonces fíjense cómo el Señor hace una predicción cuando les dice, así también acontecerá. Aquella situación crítica de aquel hombre que había sido poseído y violentado por un espíritu ajeno a él, dice, así también acontecerá a esta mala generación. Es interesante que Jesús estaba describiendo la casa deshabitada como barrida y adornada. Estas palabras se refieren a esa vida moralista, como la de los fariseos, que se enfocan en las buenas obras, pero que están vacías de la presencia del Espíritu de Cristo. Cuando traemos esta imagen a nuestro contexto, podemos ver que ante Dios podemos ser esas casas limpias, esas casas adornadas, pero también podemos estar vacíos de su presencia. Cuando traemos esta imagen, mis hermanos, a nuestro contexto, debemos mantener esa idea. Recordamos lo que Pablo dijo. ¿O ignoráis que vosotros sois el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pero
Si no le hemos dado entrada al Espíritu de Dios que more en nuestra vida, entonces estamos vacíos. Eso presenta, mis hermanos, y eso presiona la urgencia de no ser nada más seres vacíos de la presencia del Señor. Eso presiona la urgencia de ser llenos con el Espíritu de Jesús, de abrir puertas, de abrir paso para que el Espíritu de Cristo llene nuestra casa, nuestro tabernáculo, nuestro recipiente. Pablo decía a la iglesia de Éfeso: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor, una actitud espiritual, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El mundo, mis hermanos, el mundo también busca inhibir, suprimir nuestro sistema nervioso por medio del alcohol. Y decía Pablo: no se embriaguen con esto, no se embriaguen con el alcohol. Embriagarnos es lo que quiere el mundo, llenarnos de barbitúricos que trastornan y adormecen la conciencia. Es inmensa, mis hermanos, y lo podemos ver en los noticieros, la inmensa cantidad de personas que sufren adicciones, de todo tipo de adicciones. Un estudio reciente se nos dice que la adicción en Estados Unidos es una de las crisis de salud pública más grave del país. Más de 49 millones de estadounidenses padecen trastornos por consumo de sustancias. El país registra por un amplio margen la tasa más alta de muertes por sobredosis a nivel mundial. El príncipe de la potestad del aire busca manipular la mente con propaganda falsa, con creencias degeneradas, para destruir a la corona de la creación que es el hombre. Nuestra sociedad, mis hermanos, nuestra sociedad está sufriendo las consecuencias del vacío de la presencia del Dios eterno. ¿Cuántas iglesias, como los fariseos, también han rechazado y expulsado a Jesús de sus medios? Ahora predican un evangelio diferente, ahora adoran la prosperidad, ahora adoran la autosuperación, ahora adoran al superyo. Porque también han expulsado al Dios de los cielos de sus medios y ahora se adoran a sí mismos. El error más grande que se está cometiendo con repercusiones eternas es la creencia de que yo lo tengo todo controlado. Yo le diría, claro que sí, ¿por qué no? Pero ¿por cuánto tiempo? Aquel hombre ciego y mudo y endemoniado que fue sanado por Cristo, en un tiempo creyó que tenía todo bajo control, que podía jugar con fuerzas oscuras y estas entidades no lo dañarían hasta que lo dañaron. Los fariseos, ellos se sentían protegidos por su bondad hasta que su bondad no los pudo proteger. Y hoy le digo, mi hermano, a usted, a mí, a todos aquellos que me escuchan, que la protección máxima que podemos tener es la presencia del Rey Eterno en nuestra vida. Es increíble, mis hermanos, la protección que recibimos de Dios cuando estamos bajo su cobertura. Esa es la mejor protección que podemos tener. Pablo preguntaba: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Si Dios está con usted, ¿quién puede estar contra usted? Cuando tenemos la protección de Dios, cuando nuestra vida ha sido llena de la presencia del Espíritu de Dios, ¿quién viene contra nosotros? Y Pablo menciona algunas cosas.
El Señor dice, el apóstol Pablo dice, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Imagínense lo que hace el Señor por usted. Intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. ¿Somos contados como ovejas de matadero? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces la pregunta es, ¿qué llena su vida? ¿Quién llena su vida? ¿Quién nos llena, mis hermanos? Porque si Cristo no llena nuestra vida, entonces estamos vacíos de su presencia y llenos de basura. Porque el mundo busca llenarnos. El mundo busca embriagarnos. Cuando tenemos a Cristo, lo tenemos todo. La única y verdadera seguridad es el poderoso de Israel en nuestra vida. Mis hermanos, y yo le digo, por eso viene la advertencia de Jesús a nuestra vida, para todos aquellos que escuchan, todos aquellos que están atentos, le digo, no mantenga su casa, su morada, su tabernáculo, no lo mantenga vacío, no lo mantenga vacío, llénelo de la presencia de Dios. Asegúrese que Él es el que tiene control de su vida. De no ser así, su vida se encuentra vacía. Y como hemos dicho, una vida vacía es una vida vulnerable. Una vida vacía es una vida manejable, voluble, cualquiera lo mueve. Pero cuando usted tiene la presencia de Dios en su vida, entonces usted está anclado en la roca que es Cristo. ¿Cómo identificamos una casa vacía? ¿Cómo la identificamos? Bueno, los fariseos que cercaban a Jesús para acusarlo no se daban cuenta que estaban peor que el mismo endemoniado. Estaban peor. Las condiciones del endemoniado, pues era un hombre ciego y mudo, es decir, era obvia y notable su condición. Todos los que lo veían lo identificaban. Pero aquellos que rodeaban a Jesús eran limpios, adornados, y no se daban cuenta que eran vulnerables a condiciones peores porque ellos creían que estaban bien. Entonces ese es el peligro al que el Señor está dirigiendo a su audiencia. Aquellos que están dañados, por ejemplo, podemos caminar por las calles de San Francisco, de Los Ángeles, y ver todas aquellas carpas callejeras y ver a todos los drogadictos, a todos los alcohólicos caminar como zombies por las calles y decimos, mira pobrecito, míralo cómo anda. Y claro que esa persona está siendo controlada por una sustancia ajena a su cuerpo y decimos, míralo, pero ¿qué de mí? ¿Qué de usted? No, yo estoy bien, yo estoy bien. Bueno, los fariseos, ellos eran las casas limpias, las casas adornadas, pero también eran las casas deshabitadas, las casas vacías. ¿Cómo identificamos una casa vacía? ¿Qué vemos? ¿Cómo sabemos? Aquel que está lleno de Cristo
escúcheme mi hermano, aquel que está lleno del Señor busca adorarlo, busca servirle, busca amarlo. No es tradición, mis hermanos, no es costumbre, es necesidad nuestra. Pero cuando yo me siento obligado a ir a la iglesia porque es domingo, aunque no tengo ni ganas, entonces yo tengo que preguntarme, ¿estaré yo anhelando la presencia de Dios? Aquel que está lleno anhela comunión y compañerismo con Dios. Procura el momento para morar en la morada del Dios eterno. De no ser así, la casa puede estar limpia y adornada, pero también puede estar vacía. ¿Se dan cuenta por qué es difícil identificar la casa vacía cuando esa casa es la mía? Porque es más fácil ver hacia afuera y juzgar al prójimo, pero es bien difícil verme a mí mismo. Entonces yo tengo que preguntarme, ¿cómo me doy cuenta si yo mismo estoy vacío? Bueno, pues hay que buscar y darnos cuenta que aquel que está lleno de la presencia de Dios busca estar delante del Señor, busca adorarlo, busca seguirle, busca tener comunión. Entonces, en primer lugar, una casa vacía es aquella que se mantiene al margen de los asuntos espirituales. Vamos a comenzar a colocar ideas. Ya dijimos, Jesús está advirtiéndole a aquella generación de religiosos que lo acababan de rechazar y acababan de atribuir su poder, su milagro, acababan de atribuírselo al príncipe de la potestad del aire. Y le dice, esta generación está peor que el mismo endemoniado. Pero ¿cómo? Bueno, una casa vacía es aquella que se mantiene al margen de los asuntos espirituales. Es y no es. Busca y no encuentra. No toma lados. Se mantiene al margen y cree que está haciendo bien. No, yo no me meto en eso. A mí no cuenten conmigo. Sin embargo, debemos entender que en los asuntos espirituales no hay neutralidad, no hay punto medio y no hay zona gris. O es de Cristo o no lo es. ¿Sí se dan cuenta de eso? ¿Es o no es? Pero no hay con que yo tal vez sea, pero no sé. ¿Es o no es? ¿Mora el Señor en su vida o su vida se encuentra vacía? Y nada más eso. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que ver? Primero, la primera evidencia por ahí es que la persona se mantiene neutral en los asuntos espirituales. Quiero que lean el versículo 30, Mateo 12:30. ¿Sí lo ven? En Mateo 12:30. ¿Qué dice, hermanos? ¿Hay por ahí algún punto de neutralidad? ¿Sí lo ven cómo lo dice? El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Eres o no eres? Y no hay nada en medio, no hay neutralidad. Ahora, cuando llegamos a la parábola, nos damos cuenta que no hay neutralidad en la vida. El espíritu malo que poseía a aquel hombre había sido expulsado, pero nada nuevo había sido agregado. Casas vacías, en realidad, nunca quedan vacías. Algo las va a llenar. Basura, polvo, telarañas, aparentemente está vacía, pero en realidad está saturada de ambientes tóxicos. Una casa tóxica, una familia con relaciones tóxicas. Entonces debemos resolver qué es lo que queremos que habite nuestra casa.
la basura con la que el mundo nos quiere llenar o la palabra y la presencia del Dios vivo. Pero usted su vida algo la va a llenar o algo la está llenando. Y tenemos que preguntarnos, ¿qué es ese algo? En el camino del Señor, mi hermano, hermana, no hay neutralidad. Tal vez nosotros imaginamos mantenernos neutrales, pero no hay neutralidad. Porque o somos de Él o no somos. Bien sencillo. Pero también no hay neutralidad en los asuntos del evangelio, de la profesión, de la fe. ¿Cuántas veces hemos escuchado de personas que se dicen ser neutrales en cuanto al evangelio? No quieren enseñar a sus hijos la palabra de Dios, no quieren forzarlos a venir a la iglesia porque quieren que ellos escojan por sí solos. Mientras se porten bien, pues no hay problema. Sin embargo, en el camino del Señor no hay neutralidad. ¿Por qué? Porque el hombre ya escogió desde el principio. Ya se encuentra separado de la presencia santa del Eterno. Ya ha sido destituido de la gloria de Dios. El ser humano ya ha escogido el humanismo, el naturalismo, la superstición, el paganismo. Ya lo ha escogido. Lo que el Señor nos está ofreciendo es la salida, el escape, la oportunidad de vida, el venir a Él y permitir que Él sea el que llene nuestra vida. Lo que Él nos ofrece, mis hermanos, es llenarnos a nosotros mismos, llenar nuestra vida, la vida de nuestra familia con su presencia, dándonos propósito, dándonos esperanza. Mis hermanos, yo no sé, cuando usted llega del trabajo, ¿llega con gusto porque llegó a su casa? ¿O llega y dice, ay, ya llegué a la casa? ¿Cómo llega a su casa? Llega con gusto porque sabe que llegó al lugar seguro, porque allí mora la presencia de Dios. ¿Cómo llegamos a la casa? Yo les diría, mis hermanos, no privemos a los hijos de venir a adorar al Rey de los cielos. Tráiganlos, acérquenlos y de paso acérquese usted también. ¿Cuántas veces decimos que no queremos forzar a nuestros hijos como a nosotros nos forzaron cuando éramos chicos? Pero yo le digo, como lo he dicho antes, mis hermanos, y aquí están mis hermanas, lo pueden también avalar, de que nosotros nacimos en la iglesia. Literalmente, puedo decir, ¿verdad? Después de nuestro nacimiento en el hospital, ahí estábamos ya en la iglesia. Fui presentado a un mes después de haber nacido. Mis padres nos llevaban al templo todos los domingos de todos los años que vivimos con ellos. Todos los días, todos los domingos estábamos allí. Si Él me hubiera dejado a mí escoger lo que a mí me pareciera, bien puede ser que estaría como mis amigos de la secundaria, enterrados en algún cementerio, con cruces en los caminos. Cuando vamos entrando al pueblo y están las cruces, digo, mira, ahí se mató fulanito. Mis hermanos, si usted tiene el evangelio en su corazón, compártalo, especialmente a los de su casa. Compártalo. Escuche, en los asuntos del evangelio no hay neutralidad. Uno viene a la fe y acepta a Cristo como Señor y Salvador, o uno lo rechaza y se opone a todo lo que Él es y todo lo que Él representa, pero no hay neutralidad. Entonces, aquellos fariseos no escondían su corazón, ellos abiertamente lo rechazaron y el Señor simplemente les predijo que la condición de ellos ahorita sería peor, va a ser peor en los tiempos postreros, y ciertamente fue peor para esta gente. Unos años atrás, la Junta Juvenil de la ciudad de Nueva York hizo un estudio longitudinal relacionado con el crimen juvenil.
En el estudio enviaron expertos a 500 casas de niños de 6 años. Los trabajadores sociales y los psicólogos evaluaron el potencial de cada uno de esos niños. El estudio partía de la calidad de vida familiar en el hogar, el estilo de supervisión sobre los niños, su participación en instituciones religiosas y el tipo de disciplina aplicada. Los niños de aquellos hogares deficientes en todas estas áreas fueron estimados como potencialmente delincuentes, y los niños con hogares sólidos y con un entrenamiento religioso básico fueron pronosticados como potencialmente buenos ciudadanos. A este grupo de niños se les siguió por 10 años para ver cómo terminarían. Los expertos encontraron que para cuando los niños sin supervisión estructurada, sin iglesia, cumplieron sus 16 años, el 85% de ellos se encontraba en problemas serios con la autoridad y eran adictos recurrentes. Quiere decir que solamente el 15% pudo salir de su situación. Pero por el otro lado, el 95% de los niños de hogares que proveyeron entrenamiento, disciplina y una vida religiosa sólida, fueron descritos como ciudadanos que entraban a la vida adulta en forma saludable. De estos nada más el 5% no pudo salir adelante. Los resultados fueron tan marcados que era imposible ignorar o desacreditar la importancia de la vida cristiana. No podemos permanecer neutrales y esperar que nuestros hijos tengan las herramientas que necesitan para navegar la vida. Ellos, nosotros, nuestro hogar necesita a Cristo como el ancla de nuestra fe, como la razón de nuestra existencia. Entonces el grito ahorita, mis hermanos, es: llene su casa, llene su hogar, llene su vida, no de basura, sino de presencia, de la presencia del Espíritu de Cristo. Eso es lo que tenemos que buscar, mis hermanos. No se quede a medias porque no hay neutralidad. Si usted es del Señor, usted cultive esa relación, y si usted no es de Cristo, llene su vida de Cristo. Una casa vacía, mis hermanos, en segundo lugar, es aquella que vive una vida negativa. Ya no neutral, sino ahora negativa. Los fariseos, con toda su moralidad y bondad, se enfocaban en lo negativo. Rechazaron a Jesús y luego le atribuyeron la sanidad del endemoniado al príncipe de la potestad del aire. Literalmente dijeron que lo que Jesús había hecho había sido por el poder de Belcebú. Eso constituyó el pecado imperdonable. Cuando se le cierra la puerta al Espíritu de Cristo, cuando se cierra la puerta al Espíritu Santo, dice el Señor, no hay retorno, no hay perdón. Esta gente practicaba una bondad negativa. La casa de la que Jesús habla es aquella que vive una bondad negativa, compuesta de no hagas esto, no hagas aquello, no. Mucha gente practica esta bondad negativa. Todo consiste en buenas órdenes y buenas intenciones. No te juntes con tal persona, quiero que llegues temprano a casa, no quiero que hagas, no quiero que digas, no quiero que comas. Pero a Cristo no lo conocen. Es decir, no les estamos dando las herramientas necesarias a los nuestros. Los fariseos eran gente buena, gente que se esforzaba por cumplir la ley, pero no hacían cosas positivas que cultivaran la bondad y la misericordia en el pueblo. El problema es las actitudes. Lo que rechazó a Cristo, mis hermanos, no fue la evidencia, porque la evidencia era notable. Ahí estaba parados frente a ellos un ex poseído
que había estado mudo y había estado ciego, pero que ahora estaba coherente, estaba frente a ellos la evidencia, pero lo rechazan por las actitudes, porque no quieren nada con aquel Mesías, que no lo reconocen como Mesías, pero que para nosotros es nuestro Mesías, las actitudes. Entonces tenemos que buscar en las actitudes, mis hermanos. Tenemos que preguntarnos, ¿habrá algo positivo que haya hecho usted o haya dicho en su casa esta semana? ¿Ha halagado usted a alguno de sus hijos? ¿Lo ha felicitado? ¿Lo ha abrazado? Si nuestros hijos buscaran en nuestras actitudes, ¿qué encontrarían? Expresiones negativas, pesimismo, indiferencia, aun cuando decimos que somos buenos. ¿Qué encontrarían los nuestros en nuestras actitudes? Lo que nuestros hijos deben ver en nuestras actitudes es el amor, no nada más por los nuestros, sino también por nuestros prójimos. Entonces yo me pregunto, mis hermanos, ¿será el amor lo que satura el ambiente en mi hogar? ¿O será un ambiente tóxico de pleito y de inconformidades? Si buscamos en las actitudes de los componentes de aquel hogar, ¿qué se encuentra? ¿Cómo están las actitudes? Buscamos en las actitudes, pero también buscamos esos actos de bondad genuina. ¿Qué es lo que enfatizamos en nuestro hogar? En muchos hogares solo se enfatiza lo que la persona no es y lo que la persona no hace. No levantaste tus zapatos, no levantaste tu plato, no. Las palabras lo dicen todo y tenemos que cuidar con lo que nosotros decimos, porque construyen o destruyen. Entonces nuestro enfoque, ¿hacia dónde va? Fíjense cómo lo dijo Jesús ahí en Mateo 12, vean el versículo 34. Ahí en el versículo 34, el Señor no se detiene para nada y como hemos visto, el Señor atraviesa el corazón de aquella gente. Y fíjense cómo lo dice en el versículo 34, les dice, generación de víboras. ¿Se dan cuenta las palabras que está diciendo Jesús? Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Por qué, mis hermanos? Dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si la vida está vacía de la presencia de Dios, lo único que lo va a cubrir es el polvo, es la basura. Entonces, de la abundancia del corazón, de la basura que hay en la vida, de eso es de lo que va a hablar la boca. Entonces debemos buscar, mis hermanos, esos actos de bondad. ¿Cuánto se puede lograr con pequeños actos positivos de bondad? ¿Cuánto podemos construir? Se cuenta de aquel joven que hacía un viaje cruzando la nación de punta a punta en su motocicleta. Y dice que cuando regresó le contó a sus padres la experiencia más conmovedora de su viaje cuando cruzaba por el Medio Oeste. Atrapado en una tempestad, se detuvo en una casa de campo y pidió que le permitieran pasar la noche, cuando menos en la bodega. En vez de eso, los dueños de la casa lo invitaron a pasar la noche con ellos en su casa. Para el desayuno, la familia leyó la Biblia, juntos dieron gracias a Dios por los alimentos y oraron por el visitante por nombre. Ese testimonio positivo tuvo más impacto en la vida del motociclista que todas las escenas panorámicas que haya visto. Un pequeño acto de bondad hace grandes cosas. Entonces, por eso yo le digo, mi hermano, hermana, qué palabras positivas, qué palabras de bendición ha hablado usted a sus hijos en su casa. Porque a veces nos enfocamos nada más en lo negativo, en el no.
y no entramos en razón. Y a veces esos pequeños destellos, esas pequeñas manifestaciones de bondad tienen más impacto en la vida que todo lo que podamos hacer o decir. El peligro, mis hermanos, que se corre es que a veces estamos contentos con la casa vacía. Ya estamos contentos, ya estamos acostumbrados. Una casa, aun cuando llena de muchas cosas, puede continuar vacía. La vida de la que Jesús habla es una vida vacía, terriblemente vacía. Hay casas que tienen hermosos muebles, antigüedades costosas, cuartos con colores coordinados, adornos bien labrados, y aún así se encuentran terriblemente vacías. Compramos una cosita más porque creemos que con esto la casa se va a llenar, pero la casa está vacía de amor, vacía de calor de hogar, vacía de conversación, vacía de interés genuino, de respeto el uno para el otro, vacía de enseñanza bíblica, de oración, de aceptación, de confianza, vacía de la presencia del Dios Todopoderoso. El peor tipo de vacío es cuando se respira indiferencia, un ambiente tóxico en el hogar. Y eso es, mis hermanos, nada más existir. Estamos en esta casa solo porque estamos vivos y pensamos que eso es la vida, mis hermanos. Y no, eso no es la vida. Cuando el Señor llena nuestro corazón y realmente llena nuestro corazón, entonces lo que gobierna es precisamente el entendimiento, ese amor del uno para con el otro, el respeto, la plática, la comunicación, la conversación, la risa. ¿Usted ríe en su casa? ¿Está contento? ¿Estamos contentos? ¿Qué llena su casa? ¿Qué llena mi vida? Porque lo que llena mi vida llena mi casa. Si en mi vida, mis hermanos, está llena de polvo y de miseria, ¿de qué creen que va a estar llena mi casa? De polvo y de miseria. Entonces, quiero que vean lo que el Señor estaba diciéndole a aquellos fariseos que lo acababan de rechazar. El ejemplo era un endemoniado que había sido sano y les dice: ustedes están peores que ese endemoniado. Cuando ese endemoniado se movía, todos lo veían, pero ustedes no se dan cuenta que están vacíos. Una casa o una vida sin Cristo se encuentra sin esperanza. La señora Ethel DuPont Warren fue descrita por el famoso pintor Dan Flowers como la mujer más elegante y hermosa de los Estados Unidos. Como la hija mayor de Eugene DuPont, era la heredera de una de las fortunas más grandes de la nación. Su casamiento con el señor Franklin D. Roosevelt fue uno de los eventos sociales más distinguidos del siglo. Sin embargo, a la edad de 49 años, se colgó en el baño de su casa usando el cinto de su bata. Esta era una mujer que lo tenía todo: belleza, fama, fortuna, alabanza de la gente, prestigio social, y nada llenaba el anhelo profundo de su corazón. ¿Qué es lo que ella quería? ¿Qué es lo que ella anhelaba que su vida fuera llena? Una vida, mi hermano, una vida sin Cristo se encuentra vacía y terriblemente vacía, y no se da cuenta. No se da cuenta que lo que necesita es la presencia del Señor en su vida. Se llena de todo, se llena de todo. Tenemos, mis hermanos, precisamente el mundo de la cosmetología, en donde se gastan billones por adornar el cuerpo. Pero ¿qué de lo de adentro? ¿Qué de lo de adentro? ¿Cómo está lo de adentro? Y Jesús hablaba de los fariseos
y los describía como sepulcros blanqueados, bonitos por fuera, con flores, pintura y todo. Dice, pero por dentro están podridos. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que debe llenar mi vida? ¿Qué me debe de llenar? Porque si yo no tengo a Cristo en mi corazón, puedo ser la persona más rica del mundo y estar vacío. Hemos estado hablando de una casa vacía. Podemos llenar la casa a tal grado que cuando agarramos una cosa, 3, 4 se caen. Metemos la mano para acomodar algo y pum, ya tumbamos aquí, tumbamos allá y tumbamos allá. Todo cae al suelo y aún así estar vacíos. Podemos llenar nuestra vida de entretenimiento, de prestigio, de amigos, de vicios, vivir una vida llena de tanta brillo, exhibicionismo, completamente vacía. Y yo me preguntaba, pero ¿habrá manera de cambiar esta condición? ¿O ya estamos destinados para vivir así? Y tenemos que entender, mis hermanos, que el mismo infierno es opcional. El Señor ya nos invitó a salir de la condición en la que nos encontrábamos. Ya nos dijo, venid a mí, vengan a mí los trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Ya nos invitó. Si Cristo no llena la vida, no hay nada que la llene, mi hermano, no hay nada. Usted puede ser el más rico y sin Cristo está vacío, está seco. El Señor mismo dijo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. ¿Cuál puerta, Señor, quieres que yo abra? La puerta de tu casa, tu vida. Abre tu vida. Cuando tú abres tu vida para que el Señor entre, la casa cambia, el hogar cambia. Pero dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oyere mi voz y abre la puerta, dice, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y ese él puede ser ella, puede ser usted, puedo ser yo. ¿Cómo se verá una vida llena del amor de Dios? ¿La ha imaginado usted, hermano? ¿Cómo se verá? ¿Abrirá usted la puerta de su corazón a la presencia del Todopoderoso? Dígale hoy, Señor, perdona mi pecado, limpia mi vida, entra a mi corazón, llena mi casa, llena mi hogar, llena mi vida, llena la vida de mis hijos. Hazte presente. Hay vidas que sufren, mis hermanos, sufren, no encuentran propósito. Y a algunos no les interesa, no sienten esperanza, emociones secas. Y pensamos que eso es vida. Mientras respire, todo está bueno, aunque viva una vida miserable. Y no fuimos llamados para eso, fuimos llamados para vivir en plenitud. Y el único que lo puede llenar es el que hizo la vida misma. Yo no puedo llenar la vida de nadie, yo tengo que ser lleno. Yo tengo que decirle, Señor, también llena mi vida con tu presencia. Y con esto quiero decir, sé tú el que la controla, sé tú el que la dirige, sé tú el dueño. Porque cuando tú nos das tu protección, no hay mejor cosa. Hemos sabido cómo han caído los narcoterroristas. Gente que tienen armamento almacenado, guardias por todas partes, vehículos blindados, y caen como ratas. ¿Por qué? No hay nada que proteja.
Solamente Cristo puede proteger nuestra vida. Solamente Él, mi hermano. Por eso tenemos que ser llenos de su presencia, mantener esa plenitud de nuestra vida, cultivar esa relación, porque solamente en Él estamos seguros. Hermano, puedo decirle, créalo, porque eso es lo que el Señor nos está diciendo. Eso es lo que Él está diciendo en esta parábola, cuando compara la vida de un endemoniado a la vida de aquellos religiosos que caminaban hasta en una manera lenta, virtuosos, adornados, limpios, pero vacíos. ¿Cómo está su vida, mi hermano? Amigo, ¿cómo está su vida? ¿Vivirá usted en un ambiente tóxico en su casa? Porque su vida está vacía y lo único que transpira es lo que hay adentro. Basura. Quisiéramos pedirle al Señor que limpie nuestro corazón, pero no nada más que la limpie y la deje limpia, que la tome y que la haga su morada. Quisiéramos eso, mis hermanos. O estamos acostumbrados a vivir vidas vacías, al fin y al cabo nosotros controlamos todo. ¿Por cuánto tiempo lo va a controlar? ¿Por cuánto tiempo? Abra su corazón al Señor. Yo quiero que oremos un momentito, mis hermanos. Y al pensar en esta parábola, no nos detengamos en la escena macabra de un endemoniado. Vea la enseñanza del Señor, que nos invita a que nos llenemos de su presencia. Padre bendito, Señor Santo, aquí estamos, oh Padre. Pensamos que tenemos todo, pero sin tu presencia, Señor, estamos vacíos. Sin tu guía, sin tu protección, sin tu dirección, andamos perdidos. Y muchos creen que lo que nos da propósito es el trabajo, es el dinero, es la fama, es el entretenimiento, son los amigos, los buenos tiempos. Pensamos que eso es lo que nos da propósito, como si fuésemos a vivir una eternidad nada más para eso. Cuando la vida está vacía, llénanos, Señor. Llénanos, oh Padre, de tu control, de tu guía, de tu dirección, de tu amor, Padre, de tu paz. Que podamos, Señor, descansar en ti, porque ciertamente el mundo nos aflige. Cuántos hogares, Padre, están tóxicos, que sus mismos habitantes no quieren llegar a casa porque hay pleito, porque hay gritería, porque no hay comunicación, no hay amor. Vamos a cantar a nuestro Dios. Y si usted tiene necesidad de que el Señor venga a su vida, a su corazón, a su hogar, a su familia, a usted pídaselo. No le grite, no exija. Venga, doble su corazón y dígale: Padre, aquí estoy. Te necesito, Señor. Vamos a cantar. Bendito es el Señor por su poder. Bendito es el Señor por su amor. Te alabamos, Señor.
alabamos, Señor, con sinceridad. Nos rendimos a ti con integridad. Bendito es el Señor por su poder. Bendito es el Señor por su amor. Levante su voz. Te alabamos, Señor, con sinceridad. Nos rendimos a ti con integridad. Te alabamos, Señor, con sinceridad. Nos rendimos a ti con integridad. El tiempo es suyo. Si usted quiere venir, pasar un momentito y orar delante del Señor, traer su vida, su familia, sus hijos, pedirle, Señor, protégeme, protégenos. Si nada más nos diéramos cuenta lo terrible del mundo espiritual, de la basura que hay que no vemos, nos asustaría tal manera que quedaríamos en pánico. Pero la presencia divina del Todopoderoso nos cubre, nos protege. Y yo le digo, no viva una vida vacía, desprotegida, alejada. Yo le digo, acérquese, le invito, acérquese al Señor con su corazón. No a mí, yo aquí estoy también al frente. Venga y ore por los suyos, por usted mismo, por usted misma. Porque el mundo se pone difícil. También quiere llenarnos, pero llenarnos de basura. Llenarnos de miseria. Hay tanta gente que camina por las ciudades por las grandes ciudades sin propósito, drogados, borrachos, porque un tiempo en el pasado perdieron la ruta, perdieron la brújula, perdieron la dirección y ahora no se encuentran. Pero aquí estamos ustedes y yo, que podemos venir y platicar con nuestro Dios y decirle: gracias que te conozco, Padre. Gracias, Señor, que has limpiado mi vida. Gracias, Padre Santo, que tú me das propósito, Señor. Sé tú el que controlas mi vida. Señor del cielo, en este momento pongo la iglesia, Padre, delante de ti, mi Dios. Para que seas tú el que ministres nuestro corazón, Padre. Que nos ayude a entender, Señor del cielo, que sin ti estamos vacíos y estamos perdidos, Señor. Cuánta gente allí en sus casas, no sé en qué parte de este mundo también se están viendo. Que vean a su alrededor y que se den cuenta que el único que puede llenar el hogar, el único que puede llenar la vida se llama Jesús de Nazaret. Señor, limpia nuestra vida y nuestro pensamiento, nuestras intenciones, todo, Padre Santo. Y sé tú el que tomas control de nuestra vida, Señor, de nuestro hogar. Cambia ese ambiente, Señor, de pleitos, de gritos, de malentendidos, de sospecha, de envidias.
Remueve todo eso en el nombre de Jesús. Y que tú seas el que reines en los hogares, que llenes los hijos con tu presencia, Padre. Mis hijos, Padre, mis nietos. Dios bendito, perdónanos porque hemos caminado solos, creyendo que tenemos las cosas controladas, cuando tú eres, Señor, el que estás dirigiendo. Padre Santo, en tus manos pongo tu iglesia. Hoy queremos decirte que te amamos y te damos gracias que te fijaste en nuestra vida, que nos hiciste hijos tuyos, Padre, que somos tu pueblo por solo misericordia, Padre. No porque vistes algo bueno en nosotros, porque estábamos llenos de basura. Padre Santo, eres mi Dios. Gracias por tu iglesia, gracias por tu presencia, Señor. No te vemos, nuestros ojos no te ven, Padre, pero sabemos que estás aquí. Sabemos, Señor, sabemos que estás aquí. Gracias, Padre, porque lo oramos en ese precioso nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Señor y nuestro Salvador. Te amamos, Cristo. Amén, Señor Dios. Amén, Señor Santo. Pueden tomar su asiento, mis hermanos. ¿Cuándo dejará de orar por los suyos? ¿Cuándo, perdón? Nunca. Ore por su esposa, ore por su esposo, ore por sus hijos, hijos oren por sus padres, oren por la abuela que bien puede ser se encuentra enferma. A veces olvidamos a los viejitos. Ore por los enfermos, no nos olvidemos, mis hermanos, y que el Señor cubra a cada familia con su presencia. El Señor les ama, el Señor nos ama, en Cristo Jesús.